Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. La Torá no está siendo abrogada, sino que está siendo elevada a un nivel que requiere el poder de Dios por medio de su Espíritu para un hombre poder llegar a ese nivel. Y si nosotros no pudimos por nuestra carne en 3500 años cumplir lo menor, si no cumplimos lo externo y lo carnal, ¿honestamente cree usted que podemos ahora cumplir lo interno y lo espiritual por nosotros mismos? No lo creo, hermano. No sin el Espíritu de vida. Lea conmigo lo que dice Jesús mismo en Juan, capítulo 7 y verso 19. Note bien, hermano, esto es lo que dijo el Hijo. Acuérdese que el Hijo fue enviado en nombre del Padre para hablarnos en estos postreros días una palabra diferente a la que fue dada en antaño. Y mire lo que dice Jesús aquí, y le está diciendo a gente que cumple la Torá. Mire lo que le está diciendo Juan 7:19. ¿No os dio Moisés la ley? ¿No os dio Moisés la Torá? Y ninguno de vosotros cumple la ley. Escuche, hermano, son palabras de quién esas, hermano. De Jesús. Dice Jesús dijo, y ninguno de vosotros cumple la ley. Hermano, usted que está cavilando y que lo están enredando para volver a la Torá y al cumplimiento de la ley y volverse atrás, hermano, en eso que está enfermando la mente de muchos creyentes. Aquí Jesús está diciendo que nadie la puede cumplir. Usted cree, no se deje enredar por aquellos que le están tratando de elevar al cerebro y decirle que usted sí puede. Hermano, la Biblia dice que usted no puede. Jesús dijo a los observadores de la Torá, y lo leo otra vez, Juan 7:19, ahí está en pantalla. ¿No os dio Moisés la Torá? Y ninguno. ¿Cuántos, hermano? Ninguno de vosotros cumple la ley. Jesús lo dijo. Y luego les dice en el verso 23 que ellos quebrantan la ley. Escuche esto, hermano. Porque si a un bebé le toca la circuncisión a los 8 días, ¿no? Según la ley, le toca la circuncisión a un bebé en sábado, quebrantan el Shabbat, quebrantan el sábado y lo circuncidan. Note bien, hermano, lo que está pasando ahí. Les está diciendo que quebrantan la Torá para no quebrantar la Torá. Hermano, ahí está en la Biblia. Hipócritas. Nadie está cumpliendo la Torá. Nadie lo ha hecho en 3500 años, ni lo harán. Lo están engañando, hermano. Hay un nuevo nivel. Yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Hay un nuevo pacto. El Hijo ha hablado. Dios ha enviado al Hijo para hablarnos en estos postreros días, como leímos en Hebreos. En aquel tiempo Él habló de muchas maneras a los padres por los profetas y por la ley, pero ahora está hablando por el Hijo. Y el Hijo está diciendo aquí que ninguno de vosotros cumple la ley. Por eso, por así decirlo, Jesús cerró en Mateo 5 diciendo, sed pues vosotros perfectos. Hermano, eso es un nivel que no podemos humanamente llegarle. Necesitamos la vida del Espíritu para llegar ahí. Y el nuevo pacto es la ley del Espíritu de vida, como seguiremos viendo en un momento. Así que, amados ajín, eso no se puede cumplir con la carne. La manera en que Jesús está elevando la Torá y que dijo que no se va a dejar de cumplir ni una jota ni una tilde es más elevado. No es una observación externa como antes. Jesús vino a elevar. ¿Oísteis que fue dicho? Pero yo os digo. ¿Oísteis que fue dicho lo otro? Pero yo os digo. Y en todas las ocasiones, como veremos en el video que viene, Jesús elevó el mandamiento y lo hizo más complicado y más difícil, imposible de cumplirlo humanamente. Se necesita la intervención del Espíritu de Dios y una relación personal con Él para poder lograr tal cosa. Por eso se nos está proveyendo
de un nuevo y un mejor pacto, que no requiere la observancia carnal de la Torá, sino que será trabajo del Espíritu el escribir los mandamientos en corazones de carne. Por eso es que Jesús dijo que la Torá no está siendo abrogada. Toda jota y tilde será cumplida, por supuesto, y es eterno, porque dice que hasta que pase el cielo y la tierra. Pero este cumplimiento ya no es carnal del antiguo pacto, sino que es espiritual del nuevo pacto. Ya no es porque yo decido. Usted decide unirse a las raíces hebreas para cumplir y ahora ser hebreo. Hermano, ya no es, eso es carnal, eso es la carne, eso es decisión propia. Ya no es porque usted decida cumplir, ya no es porque yo escojo que voy a cumplir. Ya no es porque yo soy muy decidido y lo voy a hacer. Ya no es porque yo soy muy espiritual. Ya no es porque ahora me voy a hacer judío. Ya no es porque es un esfuerzo humano. Hermano, tenemos que comprender el nuevo pacto. Hermanos de las raíces hebreas que me están escuchando, yo les tengo malas noticias. Les elevaron la Torá a un nivel inalcanzable humanamente y que es imposible lograrlo sin la ley del espíritu de vida en Yeshua. En este nuevo pacto o este nuevo nivel, no es que usted decide qué Torá obedecer, sino que usted, por medio de una relación personal con el eterno Elohim Israel, el Dios verdadero Israel, Él le hablará por medio de su espíritu o su ruaj. Usted entiende esas palabras. ¿Qué es lo que Él quiere que usted haga? Usted no puede decidir por sí mismo, eso es carne, sino que usted depende por completo de Él. Si usted decide por sí mismo hacer esto o aquello, eso estará saliendo de los parámetros del nuevo pacto o la ley del espíritu de vida. ¿Y por qué ese espíritu de vida? ¿Por qué lo pone así la Biblia en el nuevo pacto? ¿Qué es lo opuesto, hermano? ¿Qué es lo opuesto al ministerio del espíritu de vida? Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3. Vamos a leer desde el verso 6. Lo leo rapidito porque esto ya lo compartí en el video pasado, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de la Torá, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte, mire cómo le está llamando a la Torá, hermano, el ministerio de muerte grabado en letras en piedras fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, o sea, la ley debía perecer, escrito en piedra. Verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Eso es el nuevo pacto, hermano. Eso no se puede hacer con la carne. Eso no se puede hacer con una simple observación externa de la Torá. Se necesita la vida y la guía del Espíritu para eso. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Verso 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, o sea, la ley va a perecer y está llegando su día, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que este verso ya lo vimos en el pasado. Claramente fuimos sacados del antiguo pacto y de vivir bajo la ley o la Torá del antiguo pacto para ser elevados a un nuevo nivel, a un nivel superior que nos trajo Yeshua, que es una nueva ley. ¿Y cuál es esa nueva ley? La ley del espíritu de vida en Yeshua el Mesías, como ya leímos. En Romanos 7:4 dice, y lo pongo en pantalla: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a... ¿qué, hermano? ¿Habéis muerto a qué? A la Torá. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la Torá mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro
del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero ese fruto no es nacido en usted. Ese fruto es nacido en el Espíritu y lo dice en varias partes del Nuevo Testamento. Note bien, hermano. Además de decir que hemos muerto a la Torá, en ese verso que está en pantalla, dice que ya no somos de la Torá, sino que ahora somos de aquel que resucitó de los muertos. El verso 6, Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley. Ahora estamos libres de la Torá por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Saben lo que dice el diccionario Strong's en esa palabra sujeto? Que la ley nos tenía sujetos. Dice que nos tenía detenidos. Dice que nos tenía apretados contra el piso, hermano. Así dice, ahí usted puede buscarlo. Es la palabra G2722. Y también, ¿sabe qué palabra usa? Una palabra muy fuerte. Dice de que la Torá nos tenía poseídos, nos tenía retenidos. Entonces leo el verso otra vez. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen, escuche esto, hermano, nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Lo voy a volver a leer. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la Torá por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, nos tenía apretados contra el piso, dice el griego. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cuál letra, hermano? La Torá. Ahí lo dice el mismo verso. Régimen viejo versus el régimen nuevo. Usted debe tomar una decisión. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo... Ahí está diciendo, hermano, que ya no estamos bajo la ley. Y yo sé que le van a decir mil y una cosas, hermano, estos que están influenciando su mente y tratando de lavarle el cerebro. Pero aquí está mostrándole la Biblia, hermano, bien claro lo que está diciendo. Pablo está diciendo, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. No estamos bajo, ¿qué dice ese verso, hermano? No estamos bajo la Torá, no estamos bajo la ley. En Romanos 5:13 dice, ahí está en pantalla, hermano, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero escuche esto, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. ¿Puede verlo, hermano amado? Si ya fuimos sacados de debajo de la Torá, ya no se inculpa de pecado. La Torá ya no puede acusarnos. Fuimos sacados de debajo del concepto de que el pecado es infracción de la ley, porque para nosotros en Yeshua ya no hay ley a la manera antigua de la Torá y la observación externa o infracción de la Torá. Entonces eso nos ayuda para saber que hay manera y por eso estamos estudiando, todavía no termino. Voy a seguir explicando para que veamos cómo es que funciona esto. Hermano, esto es tan maravilloso que yo sé que muchos luchan en su corazón porque no pueden creerlo. No puede ser tan fácil, no puede ser lo que Jesús hizo. Hermano, piense lo que está diciendo. No puede ser que Jesús haya hecho una cosa tan maravillosa como esa. Oh, hermano, por eso dice en Hebreos diciendo que aquellos que quedaron tendidos en el desierto fue por causa de incredulidad. Amados, esta es una gran salvación. Pero ¿sabe qué? Todavía no termino. Entonces, si la definición del pacto antiguo o del pacto de la Torá es que el pecado es infracción de la ley, pero la Biblia dice que si estamos en Yeshua o en Jesús, ya no estamos bajo la ley como leímos, entonces, ¿cuál es la definición del pecado ahora? En el nuevo pacto, ¿con qué quedamos? Lo voy a decir y luego lo voy a explicar. La definición de pecado en el nuevo pacto es la siguiente, escuche bien. La desobediencia a la voz del Espíritu cuando Él nos habla para que vayamos y hagamos algo. Si alguien desobedece esa voz, eso es el pecado en el nuevo pacto. Pido que el Padre Eterno me dé palabras para tratar de explicarme
y que abra los ojos del corazón de aquel que me está escuchando. Yo transmito esta energía, yo transmito esta conexión con el Padre y con la verdad, con el Espíritu de verdad, para que llegue a los corazones de los oyentes. Hay un sano balance a esta verdad que estamos estableciendo, pero debemos aprender a vivir por el Espíritu y no por la letra. Escuche y abra su corazón, hermano. Podría ser edificado aprendiendo cómo es que funciona esto del nuevo pacto. Voy a leer, y puede usted leerlo también en Romanos 8, del 1 al 4, que lo voy a poner en pantalla. Lo voy a leer así de corrido ahorita los 4 versos, y después vamos a ir un poco más despacio, tratando de voy a hacer algunos comentarios. Dice Romanos 8, del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Verso 2. Porque la ley, escuche hermano esta frase, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la Torá, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Verso 4. Escuche bien, para que la justicia de la ley, para que la justicia de la Torá se cumpliese en nosotros, verso 5, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andamos conforme al pacto antiguo, sino conforme al pacto nuevo del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el contexto de este pasaje, hermano? De que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Eso lo podemos ver en el capítulo 7, verso 17 y en el verso 20. En esos 2 versos dice, el pecado que mora en mí. El contexto del pasaje que estamos leyendo de Romanos del 1 al 4, el contexto, lo que dice antes, está hablando Pablo acerca del pecado que mora en mí, de ese problema. Y el capítulo sigue diciendo en el verso 24, ahí mismo, antes de entrar al capítulo 8, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, vamos a ver otra vez el pasaje Romanos 8, del 1 al 4, y eso está en pantalla. Ahora pues, ninguna condenación. ¿Condenación? ¿Quién nos condena? El contexto nos está diciendo por todos lados de este pasaje, hermano. ¿Quién nos condena? La Torá nos condena porque no la podemos cumplir, porque somos encontrados infractores, porque somos encerrados en pecado toda la humanidad. Y también ya lo leímos en 2 Corintios 3:9, donde la Torá es llamada el ministerio de condenación. Así que dice el versículo, ahora pues ninguna condenación. No se está refiriendo a perdición eterna, aunque sí tiene como consecuencia eso, pero la connotación griega de la palabra de este verso tiene que ver con una acusación, con algo que se levanta contra nosotros. Así que lo que está diciendo este verso básicamente es que ninguna cosa que diga la Torá nos puede ahora condenar. Eso es lo que está básicamente diciendo. ¿Y por qué? ¿Ya no puede dictar ninguna sentencia contra nosotros o acusarnos de nada? Bueno, eso lo vamos a ver en un momento. Pero sigamos con el verso 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo estoy consciente que ese verso, esa parte, la parte B de este verso, no aparece en algunos de los manuscritos más antiguos. Pero el concepto que está diciendo de la vida del Espíritu sí aparece por todos lados en el libro de Romanos y en el Nuevo Testamento. El verso 2 sigue diciendo, escuche bien, ahí está en pantalla, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús.
me ha librado de la ley del pecado. Ahora, ¿cuál es la ley del pecado? Bueno, el próximo verso está diciendo de qué está hablando. Y lo dice claramente, porque lo que era imposible para la Torá, o sea, la ley del pecado en la Torá es el contexto, lo está diciendo allí. La ley del pecado es la ley de la Torá. Pero siguiendo con la lectura de este verso 2 de Romanos 8:2 dice, me ha librado de la ley del pecado, ya vimos la ley del pecado en la Torá, y de la ley de la muerte. ¿Y cuál es la ley de la muerte? El apóstol Pablo en 2 Corintios 3:7, ya lo vimos eso. Dice que el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Otra vez, ¿qué es eso? ¿A qué corresponde esa descripción de un ministerio de muerte grabado con letras en piedras? A la Torá, hermano. La Torá está siendo llamada aquí el ministerio de muerte por el apóstol Pablo mismo. He oído a algunos hermanos de las raíces hebreas decir que hay 7 leyes. Pero escuchándolos cuidadosamente me doy cuenta que simplemente están mal, porque las expresiones bíblicas a las que se refieren son sinónimas de las demás. También tengo una pregunta. Si el apóstol Pablo, como estudiamos en un video pasado, está diciendo en Gálatas 4:24 que hay lo que él llamó los 2 pactos, Gálatas 4:24. La pregunta es, si tenemos 2 pactos, ¿por qué va a haber 7 leyes si solo tenemos 2 pactos? Eso no hace ningún sentido. Pero si alguien quiere seguir pensando que son 7 leyes, adelante, no acepte mi corrección. Así que el apóstol Pablo, como vimos, llamó a la Torá el ministerio de muerte. Y este verso 2 que estamos leyendo de Romanos 8:2 está diciendo que fuimos hechos libres de la ley de la muerte impresa en la Torá. El verso que estamos leyendo, lo vuelvo a leer, el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la ley de la muerte, que los dos son la Torá. Ahora, en Romanos 8:3, que es el pasaje que estamos leyendo, dice, porque lo que era imposible para la ley, imposible para la Torá, por cuanto era débil en la carne. Por nuestra debilidad no podemos cumplir la Torá. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, lo encerró, le puso cerrojo, lo metió, por así decirlo, en una jaula que es la carne. Entonces, por así decirlo, si nosotros aprendemos a andar en el Espíritu, somos sacados del radar, de la cárcel o de la jaula en donde está encerrado el pecado. Lo voy a volver a decir. Dice este verso que leímos que Jesús encerró, condenó, redujo el pecado y por así decirlo, lo metió bajo llave, lo encerró en una celda que se llama la carne. El pecado está en la carne, el pecado que mora en mí está en la carne. Si nosotros aprendemos a aplicar la ley del Espíritu de vida que dice el verso anterior, el pecado nos saca de la celda, porque dentro de esa celda solo se mueve la carne y ahí reina el pecado. Si nosotros aprendemos a vivir según la ley del Espíritu de vida, el Espíritu nos saca de la celda donde está encerrado el pecado, donde está condenado el pecado encerrado. Jesús vino y lo encerró allí. Si nosotros salimos de la celda por el Espíritu, el pecado ya no nos va a alcanzar y vamos a poder ser completamente libres de la presencia del pecado. Quiero invitar a los oyentes, para quienes han comprendido esta verdad de las Escrituras en sus corazones,
Hermano, usted puede, todas las personas que conozca, darles copias de este link y cómo accesar este video para que ellos también lo escuchen. Así estará usted colaborando para contender por la verdad del Evangelio. Quiero decir también a los hermanos que son de las raíces hebreas, muchos van a decir, pero lo que pasa es que usted está usando una Biblia que no es original. Eso es lo que ellos dicen. Pero quiero decirle, usted está equivocado, porque todos los versos que di en este video han sido cotejados con Biblias que han sido traducidas del hebreo, del arameo y del siriaco. También Biblias como la Pechita y otras versiones del arameo. Pero también me encontré la deshonestidad y la mentira de gente de entre los de las raíces hebreas que están pecando delante de Dios porque están cambiando las palabras de los versículos en sus versiones para que digan lo que ellos quieren que la Biblia diga. Voy a probar eso sin lugar a dudas en otros videos y voy a dar el nombre por nombre de las versiones falsas y los versos que han cambiado. Yo siempre hago muchas comparaciones y hay muchas Biblias traducidas del hebreo, arameo y siriaco que están iguales aún hasta con la Reina Valera, pero que no están iguales con esas versiones de los de las raíces hebreas. Ciertamente su castigo ya está escrito por cambiarle el texto de las Escrituras. Hermano, por razones de tiempo voy a dejar aquí este tema, pero lo seguiré tratando en el siguiente video, en donde iremos poco a poco aprendiendo. Voy a dar sugerencias y voy a compartir cómo podemos vivir una vida en el Espíritu. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Yo sé, hermano, que se han hecho tantas tonterías por decir que el Espíritu cayó y que tanta falsa y torcida énfasis que se hace, hermano, en esas cosas, pero eso no quita de que esto sea una verdad maravillosa de las Escrituras. Y voy a compartir cómo podemos nosotros aprender a andar conforme a la ley del Espíritu de vida para salirnos de la celda de la carne donde fue encerrado el pecado y ya el pecado no podrá alcanzarnos. Pero eso lo veremos más adelante. Que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su corazón y en su mente desde ahora y para siempre. Amén. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.